Muy buenos días, Iglesia. Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesús abunde en cada una de las familias. Si yo les preguntara a ustedes qué es lo que más valoran, a qué es lo que le dan más importancia en esta vida, ¿ustedes qué responderían? Lo más probable para muchos es que sea la vida en sí. Por más cosas materiales que tengamos, si no tenemos una vida saludable, ¿de qué nos servirían todas esas cosas? Por eso las personas buscan la vida saludable, realizan actividad física, hacen chequeos médicos periódicos, comen saludablemente, entre otras cosas. Todas estas cosas son para poder vivir un poco más saludable, ¿no es así? Pero para nosotros los cristianos existe una cosa aún más importante, que es Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque mediante su muerte y resurrección nosotros recibimos la salvación y la vida eterna. Asimismo, para el cristiano, la vida valiosa, la vida más significante es vivir una vida para Cristo. ¿Para quién o para qué cosas están viviendo hoy ustedes? En el pasaje de hoy aparecen dos grandes historias consecutivas. Desde el versículo 57 al 68 podemos ver a Jesús frente al Sanedrín en la casa de Caifás, un sumo sacerdote. Fíjense el versículo 59. Dice que los principales sacerdotes, ancianos y todo el mismo Sanedrín buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte. Pero nada pudieron encontrar. Desde los versículos 62 al 64 podemos ver que el sumo sacerdote Caifás le pregunta a Jesús sobre derribar el templo y edificarlo en 3 días. Argumento que habían tirado 2 personas que estaban en ese lugar. Ante esta acusación, Jesús no responde. Luego Caifás le vuelve a preguntar esta vez diciendo si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y esta vez Jesús responde con autoridad. Vean el versículo 64. Tú lo has dicho. Además les digo, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Ante estas palabras de Jesús, del sumo sacerdote, acusa de blasfemia a Jesús y le dictan la pena de muerte. Luego le escupen en la cara, le dieron puñetazos y otras bofetadas, dice la palabra. Hasta acá se narra la historia de Jesús ante el Sanedrín. Y luego la segunda parte, que abarca los versículos 69 al 75, podemos ver la famosa historia de la triple negación de Pedro a Jesús. El autor del Evangelio está mostrando una contraposición entre Jesús, quien obedece hasta el final la palabra de Dios, y Pedro, que no obedece, más bien niega a Jesús 3 veces. Si tienen la Biblia en sus manos, fíjense cómo terminó el pasaje anterior. Miren el versículo 56. Pero todo esto ha ocurrido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Punto. Entonces, todos los discípulos le abandonaron y huyeron. En el momento que Jesús fue atrapado, todos sus discípulos, dice la palabra, lo abandonaron y huyeron. Claro, si Jesús era hallado culpable, entre comillas, en el Sanedrín, lo más probable es que sus discípulos también hayan sido atrapados y penados. Pero hay un versículo que aparece, que pareciera fuera de contexto, que es el versículo 58. Y Pedro le seguía de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote, y habiéndose metido adentro, estaba sentado con los guardias para ver cómo terminaba todo aquello. Si este versículo 58 está o no está acá, la historia puede fluir igualmente naturalmente. ¿Por qué? Porque la primera parte hablaba de la acusación de Jesús en el Sanedrín, la corte máxima en ese entonces. Y porque en el último versículo anterior dice que todos los discípulos se escaparon y abandonaron a Jesús, ¿no es así? Pero podemos ver claramente que Pedro siguió a Jesús para ver cómo terminaba toda esta historia. Muchos pastores y misioneros repiten que la verdadera fe aparece en los momentos de tribulación, dificultad y angustia. Los discípulos de Jesús, al verse preocupados, al verse que sus vidas corrían riesgo, se escaparon todos abandonando a Jesús. Pedro, podrán decir, por lo menos se quedó hasta el final, pero en verdad
Pedro termina mostrando una faceta espiritual vergonzosa, muy pobre, de negar a Jesús frente a todos 3 veces. Miremos el versículo 69. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 70, comienza la negación de Pedro, pero él lo negó delante de todos diciendo: no es lo que dices. Dice el versículo: delante de todos. El versículo 72, la segunda negación. Otra vez negó a Jesús, pero esta vez jurando. 74, entonces comenzó a maldecir y a jurar. No solo negó a Jesús una vez, la segunda vez jura que no estuvo con Jesús. Y la tercera hasta maldice a Jesús. Y esto frente a todos. Todos pecados vergonzosos para un discípulo quien confesaba un poquitito antes nomás que seguiría a Jesús hasta la muerte. Miren en la Biblia, en el mismo pasaje, esto ocurrió el mismo día seguramente de mañana, el versículo 33. Respondiendo Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En la versión NBI es más fácil de comprender, dice: todos te abandonen, yo jamás lo haré. Aunque sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esto no fue en el comienzo del ministerio de Jesús. Fue el mismo día, unas horas antes de que Jesús fuera acusado de muerte. Jesús le dice: antes que el gallo cante, vos, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y así fue que sucedió. Pedro confesó a Jesús como Señor, lo siguió, vio sus obras y milagros, pero cuando su vida en sí corría riesgo, corría peligro, negó a Jesús 3 veces. Con la boca lo confesó, pero con sus actos lo negó. ¿Qué tal es nuestra vida? Confesamos a Jesús en la iglesia, lo adoramos dentro de la iglesia, decimos ser cristianos, pero lo estamos confesando con nuestros actos, con nuestra vida también. ¿O nos preocupamos únicamente en nuestro bienestar, en nuestras preferencias, y nos olvidamos de Jesús en nuestra vida cotidiana? Antes de ser atrapado, Jesús fue al monte a orar y le pidió a Pedro y a 2 discípulos más que oraran por él. Pero lamentablemente Pedro y los 2 discípulos no aguantaron ni 1 hora, dice la palabra, y se quedaron dormidos en ese lugar. No vieron la urgencia, no vieron la necesidad de Jesús en ese momento. Jesús, en cambio, oró al Padre y recibió la seguridad de que tenía que tomar la cruz y morir por los pecados nuestros. Espero que podamos vivir imitando la vida de Jesús, obedeciendo a Dios, Padre, en oración. Que podamos confesar con nuestras bocas y también con nuestros actos y hechos que somos verdaderamente hijos de Dios. Que la gracia y paz de nuestro Señor los acompañe en esta nueva semana.